Sean grandemente bendecidos en esta mañana. Amén. Que la paz de Cristo gobierne cada uno de sus corazones. El día de hoy, en nuestro discipulado avanzando hacia la plenitud, con su base en el texto de Efesios capítulo 4, verso 13, cuando declara: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo de este discipulado. El objetivo es llegar a esa medida, a esa unidad de fe, a esta estatura, la cual Cristo manifestó y mostró en el ejercicio de sus funciones redentoras cuando Él anduvo en la tierra. Una de las cosas que tenemos que destacar es que la plenitud manifestada por Cristo estuvo en la maximización a la cual Él pudo llevar el amor de Dios. El amor de Dios, en verdad, en Cristo es un parámetro demasiado altísimo para nosotros, ¿no? Cuando pensamos en el amor de Dios, y estas últimas lecciones del discipulado hemos estado hablando mucho acerca del amor de Dios. Y resulta que el amor de Dios tiene ese ingrediente que es tan altísimo, porque en el fondo, a la vez de ser altísimo, parece inalcanzable. No obstante, no es inalcanzable en la medida que nosotros tenemos un corazón que está rendido a Dios. Recuerde usted que todo lo que usted es por causa de Dios y para Dios. Por lo tanto, todo lo que usted viva no lo vive para usted tratar de destacar algo en usted. Usted lo que intenta hacer es destacar a Dios en usted, que es diferente. Parece un juego de palabras. Pero no es así. Recuerde que todo lo que usted hace, lo hace para que Cristo pueda ser visto y Dios pueda ser ilustrado en esa imagen. Por lo tanto, ya nosotros desaparecemos de la escena. Es Dios operando, es Dios trabajando, es Dios desarrollándose en nuestra vida con su gran amor. El tema es que los desafíos para manifestar el amor son muy grandes y a veces no los medimos, o no tenemos la capacidad de poder medir que una exigencia de Dios va a tener el ingrediente de un desafío jamás vivido, jamás ilustrado, jamás ejemplificado. Entonces, de pronto, para Dios, mostrar el gran amor que Él tiene a través de ti te va a hacer entrar en un área donde a ti te va a costar la vida. Y a veces que nos cueste la vida en algo a lo cual nosotros no queremos renunciar, allí es donde el amor tiene que ser manifestado. Por eso, el discipulado de hoy día se llama el temor en el perfecto amor. Porque para manifestar amor, tú tienes que conocer la magnitud del temor de Dios. Y el temor de Dios tiene dos aristas, de acuerdo al lenguaje bíblico, y esperamos tener la sabiduría suficiente para poder ilustrar con claridad esto, ¿no? Entonces, destacar la cualidad que debe haber en los que aman, uno de los ingredientes es el temor al daño que podemos provocar a las personas que amamos. Cuando uno ama, uno tiene que tener ese ingrediente potente que ilustró a los hombres de Dios, que era el temor reverente. Y el temor reverente es algo que tiene que ser forjado de día en día, de situación en situación, en diferentes áreas donde uno va manifestando quién es. Cada situación en la vida nos da el marco regulador de cómo debemos comportarnos y de cómo debemos ejercitarnos. Parece contradictorio, pero cuando se ama,
se respeta aquello que se ama. Y a eso le llamamos que lo hacemos con temor reverente. Entonces, el temor reverente tiene que tener en sí mismo el temor reverente tiene que manifestar amor. No puede haber temor sin amor. Por eso el texto que tenemos en 1 de Juan capítulo 4, 18 dice, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso parece contradictorio la frase que yo dije. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros tenemos que aprender a ser perfeccionados en el amor. Como dije inicialmente, parece algo inalcanzable, pero lo podemos lograr. Hay una canción que dice así, lo podemos lograr. Un comercial se me vino a la mente. Pero lo podemos lograr porque hubo alguien que nos dejó el camino. Mire, y cuando alguien a ti te deja la ruta hecha, no tenemos excusa. El tema es cuando no tenemos el camino, cuando no tenemos el ejemplo, cuando no tenemos la ruta, nosotros tenemos que improvisar quizás en cómo llegar allí. Pero cuando Dios te ha dejado marcado el camino, no hay excusa para poder perfeccionar nuestro amor en el temor de Dios. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una de las cosas que no puse y se me viene a la mente ahora en mis apuntes, los celos son un ingrediente del temor. El perfecto amor nunca teme perder lo que ama, porque hay una seguridad intrínseca en eso. El amor tiene la seguridad de que cuando tú amas, te libera del temor que tú lo puedas perder. Entonces, cada vez que el temor nos hace dudar de lo que amamos, algo no estamos haciendo bien. El amor debe tener la cualidad de darnos seguridad en lo que hacemos, sin desbalancearnos y sin incertidumbres. Hablar del amor, hermano, todos nosotros vamos a ser tocados en un área, ¿no? Mientras yo leía esto, mientras yo leía y mientras hacía todo y recibía del Señor y a través de muchos hombres que hablan acerca de esto y uno se enriquece, el amor a uno lo hace tan libre, pero lo hace tan responsable a la vez. Porque así como el amor te da libertad, porque en el perfecto amor no hay temor, y cuando tú no tienes temor eres libre. Hay libertad plena. El tema es que esa misma libertad te entrega una responsabilidad. Entonces, para la palabra temor, y vamos a nombrar mucho esta palabra esta mañana, así que usted comience a familiarizarse con esta palabra, ¿no? La palabra temor en la Biblia se usa el verbo phobos o povos, P-H-O, povos, con B alta, povos, que significa miedo o temor, ¿no? Que significa griego temor. Y en el griego de todas las épocas, ha sido considerada una palabra intermedia, ¿no? Es una palabra que tiene que, dependiendo del uso, es su significado, ¿no? Temor, la palabra phobos. ¿Qué significa esto? Que sea una palabra intermedia. La palabra en sí es completamente neutral, según la forma en que se use y el contexto en que se encuentre. Se puede tener significado positivo o negativo de esta palabra y puede describir algo que es útil y digno de elogio, por el contrario, algo nocivo y despreciable. Puede significar las dos cosas. Entonces hay que analizar bien esta palabra. Y voy a repetir lo último, ¿no? Puede tener un significado positivo o negativo temor. Y puede describir algo que es
útil y digno de elogio, y por el contrario algo nocivo y despreciable. Entonces, en griego, phobos significa miedo o temor. Puede ser tanto la característica de un cobarde como de un hombre verdaderamente religioso, o un hombre lleno de fe, ¿no? Religioso, lleno de fe, hijo de Dios, y todo lo que significa la palabra religioso en sí para el sistema. Entonces, en el griego clásico, tiene tres características principales. Si yo no le explico esto, usted no va a entender lo que le quiero explicar más adelante, por esto es necesario que usted se concentre en esto. En el griego clásico, entonces, phobos, yo le digo phobos porque es PH, porque en inglés PH es F, ¿no? Phobos, para que no suene tan difícil la letra. Entonces, en el griego clásico, phobos tiene, o temor, tiene tres características principales. Primero, aquí vamos a citar un hombre, un griego muy conocido, Homero, ¿no? La usa casi siempre con el significado de pánico o fuga. En su obra dice Homero, en la Ilíada, ¿se acuerdan ustedes de la obra esa que muchos tuvieron que leer? La Ilíada. Usa una frase como esta: sobrecogedora fuga, compañera del glacial terror. Y ahí está hablando de phobos. ¿Ok? Vamos a hablar a hacer algo de historia hoy día, ¿no? Para los que ya salieron de la U. En el grito clásico primitivo siempre conforma la idea de fuga, de huir, aterrorizado de la batalla. La palabra expresa el fallo nervioso que hace un hombre, ¿cierto?, al apretar los talones y huir despavorido de un lugar. Y ahí se usa la palabra phobos, ¿no? Es lo opuesto a otra palabra que se usa mucho en el griego, que es hupomonein, que es soportar, ¿no? Phobos es huir y hupomoneis significa soportar, que significa aguardar a pie firme en la batalla. Entonces, temor tiene un opuesto, que es soportar. Temor es huir y soportar es quedarse en el lugar, aguardar a pie firme en la batalla, y esa tiene que ser la característica nuestra, ¿no? Entonces, segundo, generalmente en griego clásico, phobos significa miedo en el más amplio sentido de la palabra, y es lo opuesto a la palabra que, porque aquí tiene tres significados, así que concéntrese en lo que le estoy comunicando. Generalmente en el griego clásico, phobos significa miedo, y en el más amplio sentido de la palabra es lo opuesto a tarros, T-H-R-R-O-S, tarros, que significa coraje. Y tercero, finalmente, en el griego clásico, phobos significa el temor que se tiene, y estas tres acepciones son donde caben todas las citas bíblicas que nosotros leemos constantemente en la palabra de Dios. Tercero, finalmente, en el griego clásico, phobos significa el temor que se tiene a la reverencia que se da a un gobernante de alto rango o especialmente a un dios. Denota la profunda sensación de respeto que un hombre experimenta en presencia de alguien que es infinitamente superior a él. Esa es la palabra temor o phobos. ¿Se ha dado cuenta usted que, y a mí me pasaba esto, yo siendo muy joven, estando en la iglesia, cuando yo veía a hombres de altísimo calibre espiritual, como que yo me acercaba con mucho temor y temblor a ellos, porque uno veía cierta grandeza de Dios en ellos. Y obviamente uno nuevo en la iglesia, ¿cierto? Uno veía a estos personajes, a nuestros hermanos que ya llevaban años en esta lid, uno los veía con cierta admiración, uno los veía con cierta con cierta actitud de inalcanzable e inclusive hasta de intocable, uno que casi uno aprendió también el tema de la reverencia hacia ellos. Y nosotros, junto a mi esposa, crecimos en un ambiente donde habían muchos hombres llenos de la gracia de Dios. Entonces, en
el Nuevo Testamento, de acuerdo a esto, ¿cierto? De lo que le estoy comunicando, Fobos es muy común en el Nuevo Testamento, donde se encuentra unas 47 veces, ¿cierto? Se encuentra unas 47 veces este verbo, tal cual. Y analizaremos lo que sucede en el libro de los Evangelios, el libro de Hechos. ¿Qué significa la palabra Fobos? ¿Qué manifiesta? ¿Qué se entiende por la palabra Fobos? Y es una palabra tan contemporánea que debe haber en nosotros, pero que se ha perdido dentro de nuestras sociedades cristianas y también dentro de nuestras ciudades en las cuales nos desenvolvemos. Si usted hace un análisis sencillo a su alrededor, usted se da cuenta que la gente ha perdido todo temor y ha perdido toda capacidad de poder tener reverencia a lo visible. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos jovencitos de 14, 15, 16 años que están golpeando profesores. A unos lo quemaron por ahí en un lugar. Y ahí hay un temor que ya no existe en esos jóvenes. Ahí la reverencia abandonó esas mentes y esos corazones hace mucho tiempo. Pero entendemos que cuando de un joven brotan estas conductas es porque primeramente esos jóvenes vieron en sus padres algo que no pudieron plasmar en sus vidas. Entonces todo esto es un tema de paternidad, todo esto es un tema que está ilustrando que la sociedad en la cual nos desenvolvemos nosotros en estos momentos está en crisis con respecto al temor, han perdido el temor reverente hacia todo estamento de autoridad. Entonces, cuando nosotros hacemos este análisis sencillo, espero que a medida que nosotros vamos leyendo, usted vaya evaluando la capacidad que usted tiene de que el temor en usted le permita filtrar, le permita analizar y examinar cada decisión que usted toma, cada situación en la cual usted tiene que transar, en la cual usted tiene que vivir y tiene que impregnarla de esta reverencia que usted primeramente le tiene a Dios, y por ese temor reverente usted honra a Dios en todas las áreas de su vida. La palabra Fobos, ¿cierto?, se usa en Mateo capítulo 14, verso 26. Solamente voy a dar las citas porque son demasiadas citas y vamos a leer solamente algunas, y espero que Matías sea rápido ahí en poner las citas porque tenemos muchas citas en esta mañana. La palabra temor se usa en Mateo capítulo 14, 26 y se usa en referencia a la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Se imagina usted un día yo vengo entrando aquí, yo vengo a 30 centímetros del suelo entrando así? Dios mío, usted me miraría medio extraño así. Claro, porque usted me vería en el aire. A Cristo cuando lo vieron caminar sobre las aguas, eso fue tremendo, eso golpeaba todas las leyes de la física. Y obviamente cuando Cristo caminaba, después que tenían temor de la tormenta, tuvieron temor de verlo caminar a Él en medio del mar. Entonces la palabra temor, ese temor reverente, no ese miedo a lo que veían, sino que a la grandeza de la acción en Cristo. Eso fue lo que les sobrecogió. Y eso es lo que debe suceder, amado. Eso es lo que debe suceder cuando en este lugar Dios de pronto realiza milagros, Dios da palabras proféticas. Cuando desde este lugar Dios desprende una palabra de revelación, allí es donde nuestro temor tiene que estar tan sensible para poder recibir y capturar todo lo que Dios vaya haciendo a medida que Él va exhortando y va limpiando y depurando tu vida con la palabra, ¿no? Y este mismo temor también aparece en Marcos 4:42, cuando calmó la tempestad, ¿no? Cuando Él calmó la tempestad, ¿cierto? Porque aquí hay dos historias paralelas entre Mateo 14:26 y Marcos 4:42, ¿cierto? Cuando Él iba en la barca y estaba durmiendo, ¿cierto? Y le dicen, ¿qué haces ahí, dormilón? ¿No ves que nosotros...? Y dice que Él se despierta, se para, mira a la tempestad y le habla. Y la tempestad le obedece y es acallada. Entonces esa autoridad con la cual Él ejerció esa palabra, allí sobre todos ellos cayó el temor, ¿no? Ellos vieron esa gloriosa imagen potente y
y supereminente en grandeza, y pudieron darse cuenta la magnitud del poder que habitaba en él. Y también se usa en Lucas 7:16, y se usa de la reacción de la gente tras la curación de un paralítico. En Lucas 7:37 del mismo capítulo también se usa de la liberación del endemoniado de Gadareno. Esto es increíble, amado, cuando tú ves un endemoniado, que gracias a Dios la iglesia del Señor hoy día ha sabido lidiar en el poder de Cristo con esas conductas. Pero cuando tú ves un hombre como el endemoniado de Gadareno, que toda una ciudad lo conocía, y de un día para otro, ¿cierto? El hombre es conocido tal cual él es, porque la gente a él lo conocía en su desvarío, en su locura, en su desenfreno, pero cuando lo ven sentado juntamente con Cristo, sano, cuerdo, el temor cayó en esa ciudad. Entonces, amado, cuando tú haces estos análisis en tu vida, tú puedes darte cuenta de que cuando tú amas, para poder traerlo al contexto del amor, cuando tú amas, el temor reverente está intrínsecamente ligado a tu naturaleza. La persona que ama tiene un temor reverente, tiene un temor que es expuesto ante las situaciones de grandeza de Dios. Y eso es porque tú y yo tenemos las expectativas, cada vez que nos reunimos tenemos las expectativas de ver el gran amor de Dios manifestado en las personas cuando son liberadas, cuando son sanadas. Pero cuando ese amor es manifestado allí, también el temor reverente de la admiración tiene que estar también ligado a esa expresión. Entonces, en Hechos, en el libro de Hechos 3:43, se usa con relación al temor que sobrevino a las personas que presenciaban las señales y maravillas que realizaban los apóstoles, merced al gran poder que obraba a través de ellos. También se usa con relación a la muerte de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. El temor cayó sobre la ciudad cuando vieron que la mentira o el engaño de un matrimonio quedó en evidencia por el gran poder de Dios que habitaba en Pedro. Entonces, cuando tú ves esos marcos, cuando tú ves esos marcos reguladores del poder de Dios y ves el poder de Dios en acción, no tan solamente para sanar, para liberar, para calmar la tempestad, sino que también para quitarle la vida a alguien, tú te das cuenta que el temor reverente tiene que ser algo que tiene que estar ligado a ti en todo el accionar de tu vida. O sea, cada cosa que tú haces, aunque nadie te vea y estés solamente tú y Dios en ese lugar, tú tienes que estar concentrado en que la expresión del amor de Dios en cualquier lugar donde tú vayas tiene que tener ese temor como ingrediente esencial. De la iglesia, en Hechos 9:31, se dice que andaba en el temor del Señor. Entonces, esta frase es tan amplia cuando tú dices que andaba en el temor, la iglesia andaba en el temor del Señor. Entonces, ¿qué implica andar en el temor del Señor? ¿Qué implica andar en el temor del Señor como tal? Porque el temor del Señor tiene en sí reverencia, tiene en sí respeto, tiene honra, rigurosidad de la integridad en la cual debemos desenvolvernos. El temor del Señor está ligado a todo eso. Cómo tú te comportas con tus autoridades, por ser los hijos, cómo se comportan con los padres cómo ejercen autoridad sobre los hijos. Todo tiene que ver con esa clase de temor. Entonces, más de una vez, en los evangelios sinópticos y hechos, se usa la palabra en sentido timorato y en cada caso describe el efecto especialmente vivo que causa en el ánimo de un hombre el hallarse frente al divino poder en acción. ¿Cómo tú te sientes ante la grandeza de Dios? De pronto tú la miras así. No sé, de pronto puedes ver que Dios le está hablando a alguien
Que Dios está sanando a alguien, liberando a alguien, y para ti te da lo mismo, está con las manos cruzadas. No sé, pues de pronto estás mirando para cualquier otro lado. O de pronto Dios está ministrando a alguien, y de pronto alguna persona está con el teléfono ahí mandando sus mensajes y todo lo demás. Todo eso, amado, aunque tú no lo creas, cuando Dios está presente en un lugar, la reverencia tiene que tener un solo corazón. La Biblia dice que la iglesia tenía un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios está manifiesto en un lugar, aunque tú no seas la persona aludida, tu corazón está con aquella persona que está siendo exhortada o que está siendo sanada. Entonces, cada vez que aquí hay alguien haciendo algo diferente a lo que debe, que es estar siendo introducido a esta palabra y siendo pulido, perfeccionado por esta palabra, pero tú estás en otra área, tú estás en otro ambiente, estás aquí, pero tu mente está en otro lugar, el temor en ti está siendo desafiado. Tú estás siendo evidenciado. ¿En dónde estás tú? Una de las preguntas que siempre, una de las preguntas que yo encuentro tan extrañas de Dios, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios, que era omnisciente, no sabía dónde estaba? Estamos claros que le estaba hablando, ¿dónde está hoy tu mente, tu corazón y tu espíritu? Porque él sabía dónde estaba. El tema que ellos ya no estaban en Dios. Entonces por eso esto es tan clave. El temor reverente, a ti y a mí el temor reverente nos lleva a no desmarcarnos, desconcentrarnos de nada de lo que el temor reverente nos imputa. Por ejemplo, ninguno de nosotros aquí, si usted tuviera que ir a donde el presidente de la República o a donde un gran personaje, usted estaría concentrado hasta lo mejor de las cosas, a lo mejor sin sentido que esa persona estuviera hablando, con el simple hecho de solamente respetar lo que simboliza esa persona. Entonces, de acuerdo a este significado que dimos, ¿cierto? Que siempre expresa, ¿cierto? A través de la palabra phobos, siempre se expresa lo que siente un hombre cuando se encuentra frente a lo de que desconoce. Y es nuevo y asombroso a sus ojos. Cuando se encuentra con el carácter de Dios cara a cara, con algo que está fuera de él, que es diferente a él, que lo trasciende, que lo sobrepasa y que no puede entender, así es el temor, el phobos. Tú tienes que sentirte así. Tú tienes que sentirte así extraño ante la grandeza de Dios. Tienes que sentirte que en verdad es algo que te descoloca y que te lleva a ser una persona reverente, concentrada, medida. Entonces, de acuerdo a este significado, es claro, de acuerdo a toda esta plataforma que he puesto, es claro que no puede haber fe, religión o espiritualidad, llámale como sea, sin reverencia. Entre el hombre y Dios hay intimidad, pero no familiaridad. Y eso es clave. ¿No? Entre tú y una persona en autoridad puede haber intimidad, pero tú no puedes tener familiaridad con esa persona. Tú tienes que mantener los parámetros de dignidad y de honra ante esa autoridad, la que sea, la autoridad que sea. Es como cuando tú de pronto un policía, no está William hoy día, ¿cierto? No. De pronto William te para por ahí, ¿cierto? Dice, documento. Y de pronto te pasaste un pare, ¿no? Y te dice, William, sí, nosotros somos hermanos. Sí, mi hermano, pero yo soy una autoridad aquí en la calle. ¿Entiendes? Tú no puedes confundir y decirle nuevamente, pero William, nosotros somos hermanos. Sí, mi hermano, y precisamente porque somos hermanos, yo aquí tengo que hacer la función de mi autoridad. Y si tú vulneraste un principio establecido por las leyes del tránsito, tú tienes que ser sancionado. Por eso, amado, cuando a nosotros nos pasen un parte, es mejor pagarlo que hacer contrataciones para no pagar eso. Es mejor que usted pierda dinero
que pierda la integridad. Porque todos en algún momento lo hemos hecho. Todos hemos apelado a conexiones. Pero usted no puede apelar a conexiones en forma ilícita. Si usted rompió o quebrantó un protocolo, usted tiene que pagar el costo de aquello. Amén. Y es mejor que lo haga con integridad. Entonces, de acuerdo a este significado entonces, es claro que en la fe, ¿cierto? La fe sin reverencia no está de acuerdo al protocolo divino. Por eso entre el hombre y Dios hay intimidad, pero no familiaridad. Dios te ama, Él es tu Padre, pero Él va a seguir siendo justo. Él va a seguir siendo santo y tú vas a tener que seguir teniendo temor reverente. Aunque Él haya mandado a su Hijo a morir a la cruz, tú debes seguirle amando con reverencia y tienes que seguir siendo el hombre y la mujer rigurosa en buscar cómo cada vez honrarle más y más. Entonces, Fobos describe entonces el sentir del hombre que está perdido en lo maravilloso, en el amor, en la alabanza que le debe a su Creador. Entonces, Fobos describe el temor que experimenta la criatura en presencia del Dios al cual cree. Fobos es la referencia esencial del hombre en la presencia de Dios. Voy a volver a leer eso. Fobos es la reverencia esencial del hombre en la presencia de Dios. O sea, nadie puede venir a la presencia de Dios si no lo hace con reverencia. Y de pronto hay, amado, hoy en día en las iglesias, en algunas, hay algunos excesos demasiado notables. Entonces, nosotros podemos usar la tecnología y hacer uso de muchas cosas, pero por favor no pongamos en el altar ni en el ambiente divino lo que no le da honra a Él. Que lo único que ilustra es la creatividad de un mundo, ¿cierto? Y donde en alguna medida podemos, como yo he dicho en algunos momentos, ¿no? A falta de la nube de Dios, ahora hay algunos aparatitos que lanzan nube y todo eso. No vamos a estar poniendo eso, amado, en este lugar. No es necesario. El poder de Dios es manifiesto en ti y en mí y es suficiente para ver su gloria. Amén. Así que podríamos de pronto poner unos láser ahí y todo eso que haga ver que el poder de Dios está tan vigente. Creo que no es necesario. Pero he visto que en algunos lugares sucede. Entonces creo que tenemos que guardar las proporciones de cómo ir perfeccionándonos en el temor y no perfeccionándonos en la tecnología. Amén. Entonces, esta palabra, Fobos, en el resto del Nuevo Testamento es una palabra mucho más complicada todavía de lo que ya, o sea, si ya ha sido complicado todo lo que he explicado acerca del temor de Dios, esta palabra es una palabra mucho más complicada, tiene tanto el sentido positivo como negativo. Tú puedes tener temor que ilustra la reverencia, pero puedes tener temor que ilustra el miedo, ¿no? Entonces, que es lo opuesto. Entonces, comenzaremos por lo positivo. Y lo primero, lo positivo, ¿no? Lo primero es, en Hechos 9:31, cuando dice que andaban en el temor del Señor, que fue una de las últimas citas que di, quiere decir que los cristianos vivían, cuando usa esa palabra, cuando vivían en el temor del Señor. ¿Qué implica vivir en el temor del Señor? Entonces, ¿qué asocio yo con vivir en el temor del Señor? Esto quiere decir que los cristianos vivían reverentemente. Pablo condenaba de los injustos que no hubiera temor de Dios delante de los ojos de ellos. Y eso lo ilustra en Romanos 3:18, ¿no? Faltaban la reverencia y el respeto que deben darse y guardarse delante de Dios y a Dios. ¿Lo pusiste? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto es de las personas que aún conociéndote a ti, ¿te has dado cuenta tú de pronto que hay personas que saben que nosotros somos cristianos? Y de pronto hay personas que son muy reverentes, que no son cristianas, pero guardan, normalmente cuando son, no sé, groseros en su vocabulario y todo eso, de pronto llega uno y se acaban los garabatos. Pero hay otros que no, que lo siguen diciendo, y hay otros que lo hacen como con más burla. Esos son esas personas que ya no temen a nada. O sea, no temen la imagen invisible
y la invisible que tú ilustras, la pasan por alto. Pero están también los otros que son muy reverentes, ¿no? Y eso también hay que destacarlo. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, verso 17, dice, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno de vosotros, conducíos en todo tiempo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, cuando está usando temor, dice, condúcete con reverencia todo el camino que te resta hasta que vengas a mí, condúcete con temor y reverencia. ¿Pero qué significa eso? Reverencia quiere decir ante todos y ante todo. Porque de pronto hay situaciones sobre las cuales tú a lo mejor no tienes reverencia. Y una de las cosas que a mí, ¿se acuerdan cuando yo le comentaba hace como 2 semanas atrás, cuando ese pastor amigo que bajó el vidrio para poder increpar y su esposa le pone la mano aquí en el pie y le dice, amor, eres pastor. Entonces, porque de pronto alguien nos tiene que recordar cuál es el lugar en el cual nosotros estamos. De pronto alguien nos tiene que recordar, de pronto tú puedes decir, yo tengo el derecho porque estoy pagando, una cosa así. Hazlo con reverencia, hazlo con respeto. Si tú quieres reclamar tus derechos, hazlo con reverencia. Porque se puede hacer, pero con reverencia. Entonces, cuando la Biblia dice conducíos en todo tiempo con temor y temblor, tú puedes decir las mismas palabras sin el sarcasmo y sin la odiosidad de marcar ciertas palabras para que las personas se sientan ofendidas. Eso significa conducirse con temor y temblor. Porque tú tienes que conducirte con temor y temblor ante el Creador y ante su creación. Entonces no podemos disasociar esas cosas. Amén. Y usted debe aprenderlo, porque esa es la manera en la cual el mundo ve que en verdad nosotros somos personas transformadas. Entonces, Fobos, temor, aquí está ilustrando en este texto, describe a un hombre que está viviendo a la luz de la eternidad. Cuando dice conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, está ilustrando y describe a un hombre que está viviendo a la luz de la eternidad, que siempre es consciente de Dios y que nunca olvida que un día dará cuenta de sus hechos, por lo cual no se distrae ni se relaja de sus responsabilidades. Pedro lo dice muy bien, todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, y si hay alguno en la Biblia que sufrió altos y bajos, ese fue Pedro. De pronto estaba en la gloria con una declaración y de pronto ¡pum!, descendía al infierno, al tiro, en un mismo día. ¿Cuántos de nosotros de pronto hemos tenido aciertos gloriosos en la mañana y hemos tenido una oración en lengua y todo y gloria al Señor? Y llegó el mediodía y alguien se cruzó en nuestro camino y ahí quedó todo. Ahí quedó toda la manifestación gloriosa. Y de pronto viene el Espíritu Santo y te habla al oído y te dice, oye, ¿y qué de las lenguas en la mañana? Entonces de pronto, claro, nosotros tenemos que durante todo el tiempo de nuestra peregrinación caminar con temor y temblor. Esto habla de los que te ven, de los que no te ven, los que están a tu alrededor, los que son y no son cristianos. Tú tienes que tener esa expertise divina en desarrollarte con ese balance de Dios. Amén. Entonces, segundo, este Fobos en el cristiano, esta reverencia, esta situación de estar enterado con respecto a Dios y de quién es Dios, eso me gusta mucho. Cuando tú sabes que delante del Señor hay que tener reverencia, tú estás enterado de quién es Dios y con respecto a lo que Dios es y hace, ¿no? Esta reverencia, esta situación de estar enterado con respecto a Dios y de quién es Dios, es fuente de grandes logros, como lo es una vida casta e irreprensible en cuanto a hechos y decisiones. Porque, amado, lo casto, lo limpio y lo puro tiene que ver con hechos y decisiones, con lo tangible y lo intangible. Y eso es clave, amado, esto es clave. Conocer a Dios en este aspecto trae necesariamente una influencia antiséptica a la vida.
O sea, tú eres una persona totalmente inmune ante todo poder bacteriano del mal. Y te permite vivir en ese nivel, en ese estándar de temor. Por amor. ¿Por qué? Porque el amor ha perfeccionado nuestro temor. Y el temor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. No tenemos problema, no nos detenemos a pensar lo que nuestra naturaleza va a expresar, que es el temor reverente de Dios. Una conducta antiséptica. Somos personas que no vamos a ser invadidos bacterialmente por este sistema. Las bacterias de este sistema no nos van a afectar. Vamos a movernos en ellos, pero ya tenemos anticuerpos, la plenitud de Dios en nosotros. Amén. Entonces, tercero, este Phobos es fuente de santidad, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7:1, cuando dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una pregunta, ¿cómo se perfecciona la santidad? Dígame, en el temor de Dios. Señor, perfecciona mi santidad. No, sé reverente ante las situaciones del sistema. Sé reverente ante todo lo que tienes que enfrentar. Dios no te va a santificar. Tú te santificas a medida que vas manifestando una conducta reverente en tu diario vivir. Lo que piensas, lo que haces, lo que manipulas, lo que ves, lo que escuchas. Todo eso tiene que ver con tu gestión. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. Porque Dios es santo, el hombre de Dios también ha de ser santo en toda la expresión de su desarrollo. Es preciso que haya diferencia entre la vida cristiana y cualquier otra. Pero la fuerza motriz y la causa de esa diferencia tiene que estar centrado, guiado e inspirado en el Phobos, en el temor reverente a Dios. Pero eso lo tienes que procurar tú tienes que exigirte. Mi amado, el temor de Dios en usted va a ir creciendo en la medida que usted va alcanzando esos logros. Usted va perdiendo más de usted y ganando más de Dios. Usted tiene que aprender a decirle a su ser, decirle, mira, desde que conociste a Dios, voy a combatirte hasta que desaparezca y solamente se vea Cristo en mí. Entonces tú tienes que decirle a tu carne, te notifico cada mañana que usted se levanta, usted le tiene que decir a su carne, mira, te notifico que el día de hoy te voy a hacer la vida imposible para que Cristo sea visto en mí. Y tienes que decirle a tu carne, ¿cómo te lo mando a decir? ¿Te mando un WhatsApp, un email? ¿Cómo quieres que te lo diga? Te lo voy a poner en todos lados. Entonces tú tienes que decirle a tu carne, te voy a hacer la vida imposible porque yo quiero que Cristo sea visto en mí. Y para eso obviamente tú requieres tener una gestión centrada y centralizada en Dios. Entonces, porque Dios es santo, el hombre de Dios no tiene que parecerlo, debe serlo. El hombre lo debe ser. Cuarto, cuando este Phobos está relacionado con la aflicción piadosa que trae arrepentimiento, Pablo lo dice de la siguiente manera en 2 Corintios 7:11, porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, cuando el arrepentimiento, cuando Dios contrita tu espíritu, por medio de su Espíritu Santo y te hace sentir culpable, tiene que brotar un corazón reverente. Entonces, una de las raíces del arrepentimiento debe ser la sensación, y escucha bien esta frase, ¿no? Una de las raíces del arrepentimiento debe ser la sensación de insuficiencia,
de fracaso, de indignidad en presencia de la santa perfección de Dios. Dicha sensación produce de inmediato el phobos, el temor de Dios, el sentido de pequeñez de la criatura ante su Creador. ¿Qué es esto? Amado, esto es lo que yo te digo, cuando tú te equivocas con alguien y en verdad tú no dices, lo siento. O sea, tú te equivocas con alguien y dices, lo siento. Si te sentiste mal, bueno, eso es problema tuyo, ya lo siento. ¿Qué más quieres que te diga? No, amado, a Dios, cuando tú fracturas tu relación con Dios, esto te tiene que doler. Si a ti no te duele estar desconectado de tu hermano, ¿qué ves? ¿Cómo crees tú que Dios pueda recibir cuando tú te desconectas de Él? Porque de pronto hay personas que pueden decir, no, si yo tengo mi relación con Dios, yo estoy bien. Claro, porque Él no se ve, pero déjame ver cómo están tus relaciones con los que puedo ver. Allí me voy a dar cuenta cómo está tu relación con Dios. Claro, porque todos nosotros podemos engañar a todos. ¿Cómo estás? Bien, excelente. Todo bien. Todo happy. Don't worry. No hay problema, ¿eh? No te preocupes. Está todo bien. Entonces de pronto, cuando tú haces esos alcances, cuando tú haces... Claro, pero cuando en verdad la relación con Dios, con tu Dios y mi Dios, nuestro Padre, se ha fracturado, tiene que tener la misma dimensión de dolor cuando tú fracturas tu relación con tu hermano. Eso es temor y amor reverente, perfeccionado. Cuando a ti te da lo mismo estar con tus hermanos como quieras, amado. Por eso, el temor en el perfecto amor va a ser ilustrado en cómo tú te vas conduciendo día a día. ¿Se está entendiendo el mensaje esta mañana, cierto? ¿Está siendo enriquecido esta mañana? ¿Está siendo golpeado ese hombre que no quiere morir? Lo vamos a seguir golpeando. Entonces, una de las raíces voy a leer esta frase porque me gustó mucho esta frase. Una de las raíces del arrepentimiento debe ser esa sensación de insuficiencia, de fracaso, de indignidad en la presencia santa y perfecta de Dios. Y eso debe producir inmediatamente ese temor, ese phobos, el sentido de pequeñez de nosotros como sus hijos ante nuestro Creador. Porque recuerde usted, aunque usted se sienta pequeño y la pequeñez sea mayor y usted se sienta bajo, usted sigue siendo hijo de ese Dios que lo quiere engrandecer. Ahora usted se siente pequeño, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos pequeños? Porque Él nos ha dado todas las garantías para cargar su grandeza y nosotros a veces nos negamos porque nos cuesta renunciar a esto, a lo que somos. Quinto, este phobos es la fuente de la superación cristiana. Este temor es la fuente de la superación cristiana. De la superación del Hijo. Y Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire, estas dos palabras aparecen mucho en la Biblia. Temblor y temor. Entonces, el Hijo de Dios, de acuerdo a este texto, debe ocuparse de su salvación con temor y temblor, el sentido de juicio con que se enfrenta, el tener conciencia de la meta que puede perder, el sentido de la crucial importancia de la vida y del vivir, la convicción de la necesidad de procurar merecer el amor de Cristo, todo esto combinado ha de llenar al Hijo de Dios de una temerosa admiración, de un tembloroso anhelo, de un apasionado anhelo de superación por amor a su Padre. O sea, tú no lo haces por una demanda de una persona, tú lo haces por una demanda de tu Padre. O sea, tú aglutinas todo esto, todas esas frases que yo te dije, y las usas
con el fin de canalizar, ¿cierto?, el anhelo de superación. Porque mira, porque si alguien te puede hablar de superación, ese es Dios. Dios superó las barreras que habían entre tú y Él. Yo siempre que hago un análisis de cómo Dios me llamó, yo en alguna oportunidad dije, bueno, yo no era ladrón, drogadicto, contrabandista, no sé, pues ni todo aquello, pero no tenía a Cristo y eso me hacía caer en la misma calidad de hombre. Y así que no tenía nada que ver con eso, porque en mi mente limitada yo decía, Señor, yo no le he robado a alguien, una que otra fruta robé cuando era niño, pero bueno. Pero después cuando magnifiqué que no tener a Dios me ponía en la igualdad de condiciones de cualquier persona, cualquiera esta haya sido su conducta, entendí cuánto yo necesitaba de su amor. Entonces, ahora le encuentro mucho sentido. ¿Cómo me voy a llenar de una pasión y un anhelo de superación por ese amor? Porque Él ya me demostró cuánto me amaba. Ahora me queda a mí superarme para demostrarle a Él de cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ese amor. Y ese tiene que ser tu ejercicio. Pero para eso, tú necesitas saber lo que es el temor reverente. O sea, si a ti te da lo mismo de pronto. Por eso nosotros los que tenemos padres, los padres que tenemos hijos, tenemos que inculcarle a nuestros hijos este sentir de temor y de reverencia. Porque de pronto, no sé, tú y yo como padre, una de las cosas que nosotros hacemos es suplirle a nuestros hijos todo lo que necesitan. Y darle todo, pero cuidado con estar creando un corazón soberbio e irreverente en ellos. Que no puedan dar gracias en nada ni de nada. O sea, que nuestros hijos en verdad de pronto puedan reflexionar y puedan decir y medir y decir en verdad, Dios, aunque de pronto hasta a mí me da lata ir a la iglesia, que esos hijos digan así. Aunque a veces me da lata ir a la iglesia, pero en verdad yo me he dado cuenta que Dios ha sido bueno con mis padres. Y toda la bondad de ellos me ha golpeado a mí. Yo soy el más favorecido. Amén. Entonces, que esté esta admiración, este tembloroso anhelo, este apasionado anhelo de superación para retribuir ese amor. Sexto, este Fobos es la base del respeto y del servicio que los hijos de Dios están llamados a tenerse y a prestarse mutuamente. Y me gusta como lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, 21, cuando él dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Qué bueno es eso. Someteos, podríamos esta palabra poder reemplazarla y decir, servíos unos a otros en el temor de Dios. Conducíos unos a otros en el temor de Dios. Los cristianos entonces viven en la presencia de Dios y cada uno de ellos no solo debe de ser consciente de su salvación personal, sino también de la salvación de su hermano. Porque en Cristo murió igualmente. Los cristianos, los hijos de Dios, como consecuencia de su reverencia a Dios, han de reverenciarse entre sí. Amado, y esto cuesta. Nosotros debemos aprender a reverenciarnos los unos a los otros. Cuán importante puede ser para ti y para mí que el uno al otro se reverencie en la competencia que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. De pronto, el que tiene un oficio en Dios y de pronto yo decir, amado, qué hermoso tu talento, qué hermoso tu don, que podamos reverenciarnos unos a otros, honrarnos en ese amor y en esa hermandad que tenemos, sin llegar a la familiaridad y comenzar a hacer burla de lo que tiene que ser destacado. Porque un don se destaca. Cuidado. Tenga siempre cuidado en cómo usted manifiesta alabanza al don y a la gracia de alguien. No caiga en la burla. Si el hermano canta, si el hermano profetiza, si tiene un don, si danza, lo que sea que Dios haga a través de él o de ella, usted honre ese don, pero no se burle. Porque de pronto alguien puede decir, ay, tú estás todo colérico porque el Señor te usó. Cuidado con esas expresiones. Cuidado.
Todo lo que requiere honra tiene que ser con temor, reverente. Y si esto no está entre nosotros, amado, si esto no está entre nosotros, ¿quién le va a dar gloria a aquello que Dios manifiesta a través del don de mi hermano? Tú tienes que dárselo, yo le tengo que dar honra y honor a ese don. Entonces, séptimo, este phobos o este temor puede ser la fuerza motriz de la persuasión. Mire, el apóstol Pablo lo dice así en 2 Corintios capítulo 5:11. Él dice, conociendo pues el temor del Señor, dice el apóstol Pablo, conociendo, él está diciendo, yo teniendo experiencia, teniendo un vasto bagaje, vastos años caminando en el Señor, él dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Queriendo decir, porque de pronto tú puedes persuadir a alguien y alguien te puede mirar y tú le puedes decir, mira, Dios sabe quién yo soy. Dios sabe quién te está diciendo esta persuasión. Entonces él dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, precisamente porque Pablo conoce el phobos, el temor de Dios, procura persuadir a los corintios. Es del todo erróneo extirpar del mensaje cristiano la amenaza que está presente, la cual necesariamente tiene sus consecuencias. Sabiendo lo engañoso y perverso del corazón humano, lo que Pablo está tratando de decir, te persuado, ten cuidado, guarda lo que tienes. Dios sabe quién yo soy, pero que Dios también te pueda revelar a ti quién tú eres. Entonces, sabiendo lo engañoso y perverso del corazón, como dice Jeremías capítulo 17, verso 9, que es engañoso y perverso, debemos cuidar el depósito de donde brotan las grandezas divinas y donde puede brotar también la miseria humana, de la cual ya huimos hace tiempo nosotros. Pero es increíble y Jesucristo dice que de un mismo corazón pueden brotar esas dos fuentes. Cuidado, amado, porque delante de Dios no es honroso que brote agua dulce y agua amarga. No es honroso que de un corazón, con un mismo corazón, se honre a Dios y se manifieste hostilidad hacia tus hermanos. Eso hay algo que no está bien allí. Ya nosotros subimos de aquello. Entonces, este phobos puede ser la fuerza motriz. Debemos vivir persuadidos de todo esto. Octavo, las epístolas pastorales contienen un ejemplo especial del temor, del phobos. La disciplina cristiana debe ser aplicada públicamente para los que también teman. Esta frase es muy fuerte, hermano, lo que voy a leer. A los que persisten en pecar, dice en 1 Timoteo capítulo 5, 20. Mire lo que dice aquí. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Aquí cualquiera diría, no, están atacando mi dignidad. Amado, la Biblia exhorta. Que esto se ha de ser público cuando tú manifiestas una conducta que puede transformarse en un mal ejemplo para tu hermano que es más débil. Si nosotros tenemos hermanos más débiles en medio nuestro y están mirando tu conducta, tú vas a formar en ellos una mala conducta que está desprendida desde tu ejemplarización. Entonces el apóstol dice a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y ahí está la palabra phobos. ¿Para qué? Para que se desarrolle el temor en ellos, para que se desarrolle el temor reverente. Entonces, es interesante esta idea de que no solo se aplique públicamente la disciplina por amor al que ha pecado, sino también como advertencia a los demás para que se comporten rectamente. Dime tú, amado, ¿qué sucede? Yo recuerdo, amado, que estuve leyendo un reportaje que se hizo, no sé si a Malasia o Singapur, parece que era Singapur. El gobierno de Singapur cambió su legislación con respecto a la delincuencia y
y durante los primeros 5 años de ejercicio de la ley, en ese país abandonaron una cantidad de empresarios y gente el país, porque a todos los que lograron apresar, a los que no ejecutaron, les dieron penas durísimas. Y ese país hoy es uno de los más bajos en delincuencia y en todo tipo de fechorías. Entonces, la ley, entre comillas, reguló la conducta y el desenvolvimiento de la sociedad. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene que regular? El que Dios te exhorte públicamente a tener una conducta casta, pura e íntegra. Aquí tú vas a hacer dos cosas. O te aferras al protocolo de Dios, o tomas tus maletas y te vas del lugar donde te exhortaron. Esas dos cosas pueden suceder. Entonces podemos, de acuerdo a esto, podemos ver fácilmente cómo el Nuevo Testamento define grandes obras para realizarlas en virtud de este temor, de este phobos, de esta reverencia, de esta conciencia que tenemos de la presencia de Dios. Ahora, lo negativo, lo primero, consideremos un par de acepciones de temor o de phobos que en sí no son malas, pero que podrían llegar a serlo. Phobos describe la huida natural de cualquier tarea difícil en el sentido negativo, ¿no? Que también puede ser esto. Phobos describe en lo negativo la huida natural de cualquier tarea difícil. Así Pablo usa phobos respecto de su propio sentir con respecto a lo poco feliz, a la poca feliz situación que se había creado entre él y la iglesia de Corinto. Leemos dos textos que son claves y emblemáticos de esto. 2 Corintios capítulo 7:5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera y conflictos de dentro, temores. Entonces, el apóstol Pablo está enfrentando una situación que es crítica. Esto es como cuando tú tienes que poner orden en un lugar y tú sabes que el temor, que el phobos está actuando en forma negativa. Tú sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces. Esas típicas personas que de pronto tienen que hacer algo y dicen, ya lo vamos a ver, démosle una vuelta, 2 vueltas. No, amado. El apóstol Pablo dice que él llegó con mucho temor a ese lugar. Y en 1 Corintios capítulo 2, verso 3 lo dice de la siguiente manera: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Amado, Pablo con la iglesia de Corinto tenía un problema. Es como cuando uno de pronto tiene que ir a un hogar y tiene que ir a resolver algo. Y uno dice, ay Dios mío, hay que ir a conversar este tema. No sé, de pronto un conflicto familiar, una problemática matrimonial, una problemática con el hijo, con la hija, situaciones críticas. Y de pronto uno dice, ay Dios mío, ¿cómo lo hago? Porque uno tiene que exhortar con verdad. Y la verdad a veces puede doler en el contexto de las prácticas y conductas. Entonces, el apóstol Pablo sabía de esto. Entonces, Pablo aquí, semejante temor es inevitable y natural en su responsabilidad. Cuanto más sensible sea un hombre, más experimentará este temor. En sí no es nada avergonzante, pero puede llegar a ser fatal si logra impedir el hombre que lo experimenta, que cumpla su deber y que se enfrente con lo que en conciencia sabe que debe enfrentar. Por ejemplo, cuando nosotros de pronto tenemos que llamarle la atención a un hijo y no queremos. Y uno dice esto: si hablo con mi hijo o hablo con mi hija, va a quedar aquí la tole. Aquí esta se me va a manifestar. Y uno sabe que tiene que hablar cosas y uno dice, Dios mío, a ver cómo tomo este toro. ¿No? Ese es lo que está apelando el apóstol aquí. Todos los que tenemos un hogar sabemos que hay veces que tenemos que sentarnos a poner orden en muchas cosas. Pero semejante phobos o temor es inevitable y natural. Cuando uno tiene temor en no tomar la decisión que debe, porque es nuestra responsabilidad. Y lo segundo, temor o phobos se usa en referencia al respeto que ha de tenerse a la autoridad humana. Los corintios recibieron a Tito, y mire la forma en la cual lo recibieron.
Dice, 2 Corintios capítulo 7, verso 14, 15, dice, pues si de algo me he gloriado con él, respecto de vosotros, con Tito, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nosotros gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibisteis con temor y temblor. ¿Se ha dado cuenta que hay algunas personas que de pronto manifiestan un temor muy visible y así? Cuando llega alguien importante a su casa, adelante, pase, pase por aquí, pase por acá. Y hay algunas personas que no, ¿eh? Mire, hay personas que le da lo mismo quien llegue. ¿Se acuerdan ustedes de la casa de Simón el fariseo cuando Simón el fariseo invitó a Jesús? Y Jesús entró a la casa. Y resulta que Nicodemo rompió todos los protocolos de reverencia para con Jesús. Pero Jesús, como tenía su identidad bien clara, él entró a la casa, se sentó, y de pronto una mujer de dudosa reputación dice que tomó un frasco de perfume y se lo echa en los pies y le lava los pies con sus lágrimas y lo seca con sus cabellos. Y el fariseo dentro de sí piensa y dice, si este supiera que la mujer que está ahí, la que le está besando los pies. Y Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dice, una cosa tengo que decirte. Y ahí le presenta una parábola. Y dice, mira, una persona se le debía tanto y esta otra persona debía tanto. ¿Quién crees tú que ama más? Bueno, a la que se le perdonó demasiado. Bueno, le dice, haciendo la comparación, porque él se creía que se le había perdonado poco, pero la mujer tenía demasiados pecados. Entonces, precisamente has dicho verdad. Porque le dice, yo entré a tu casa y el primer protocolo que tú debías haber cumplido es haberme recibido con reverencia y con un siervo que me lavara los pies, y tú no lo hiciste. Y tú estás criticando a esta mujer que lo está haciendo. Aún a pesar de sus muchos pecados y me está lavando sus pies, ella ha cumplido el protocolo del cielo y de la tierra mejor que tú, que eres un fariseo. No me recibiste, no me diste beso, no me pusiste agua. Entonces, amado, cuando nosotros hablamos de estos ingredientes, la vida tiene que ver con actos que ilustran tu reverencia. Pero si tú no puedes ilustrarle la reverencia a tu hermano que ves, nunca vas a poder ilustrarle reverencia a Dios que no ves. Tu hermano es la cara visible de Dios. Por eso todo lo que nosotros hacemos entre nosotros debemos hacerlo con mucha reverencia y con mucho honor. Amén. Amén. Yo creí que ya no estaban aquí. Ya estamos terminando, amado. Repetidamente el Nuevo Testamento impone, que se trate debidamente con temor a todos aquellos que están revestidos de autoridad, tanto en el Estado como en la iglesia. En Romanos 13:7, Jesucristo, inspirando a Pablo, le dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Siervos, en Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y aquí usa la palabra temor nuevamente. Pero debemos tener muy en cuenta que este respeto nunca ha de transformarse en un culto. Hay que dar a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Entonces, de acuerdo a todo esto que hemos visto, en el Nuevo Testamento, el temor es una de las grandes palabras. No puede haber religión o fe sin el temor reverente de la criatura en presencia del Creador. No puede haber temor reverente si entre nosotros no nos reverenciamos. Amado, debemos aprender a tenernos reverencia entre uno y otro. Cuando usted es una persona que escoge a quién saludar, si usted no honra todo el cuerpo, si usted honra solamente a algunas personas, usted no está honrando todo el cuerpo. Y usted debe aprender eso también. El sentir reverente, el tener conciencia de Dios, es a la vez la profilaxis contra el pecado y contra todo lo que desee vulnerar el temor
reverente hacia Dios. La dinámica de la vida cristiana y la causa del esfuerzo y la superación cristiana. Pero cuando la reverencia se vuelve temor en el sentido más vulgar del término, entonces es la religión la que se torna raquítica e inadecuada, ya que por haber perdido la gracia, ha perdido la gloria que el temor reverente provee a los santos redimidos. Así que, de acuerdo a esto, recuerde lo que Pedro escuchó en en Juan capítulo 21, 15, cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan cuando le dice, Pedro, ¿me amas? A Pedro le dio tristeza la pregunta, no temor de ser descalificado, sino que él se evaluó, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué está en mi ejercicio del temor? ¿Qué es lo que no está adecuado al protocolo de Dios? Que en esta mañana, amados, nosotros podamos tener conciencia qué es el temor de Dios. Y la única manera en que usted sea perfeccionado en el temor es que usted ame a su hermano como a usted mismo. Así como usted ama a Dios, manifieste con el amor a su hermano la reverencia de ese temor en la vida diaria y en el desenvolvimiento diario. Usted cuando usted negocie que el temor de Dios esté en cada uno de sus actos, en cada una de sus acciones y en cada una de sus decisiones. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.